Te doy la bienvenida a Creer en lo Invisible, un podcast para personas que se animan a cuestionar la realidad más allá de lo visible, dándole lugar al mundo espiritual que las habita. Personas que buscan su propia verdad y sienten el llamado de fortalecer cada vez más esa conexión genuina con su propia esencia desde el amor, la conciencia, el compromiso y la autenticidad. Soy Julia de Reconexión Akáshica. Hace 10 años facilito y acompaño procesos de autoconocimiento y transformación personal como terapeuta holística, y hoy en este espacio me encantaría ayudarte a que abras cada vez más los ojos de tu alma para que creer en lo invisible se sienta como algo seguro y natural. Ahora sí, comenzamos. En el episodio anterior hablamos del autoconocimiento. Hablamos de la importancia de volver a nosotros mismos en un mundo que constantemente nos empuja hacia afuera. Y al despedirme, te dije que hoy quería contarte sobre una herramienta que marcó profundamente mi vida. Pero antes de hacerlo, necesito decirte algo. Creo que la pregunta más importante no es ¿qué son los registros akáshicos? La pregunta más importante es ¿por qué, entre tantas herramientas que existen para conocernos, terminé eligiendo esta? Porque si soy completamente sincera, yo nunca salí a buscar los registros akáshicos. Yo salí a buscarme a mí. Y esa diferencia para mí lo cambia todo. Y quizás eso también te esté pasando a vos. Tal vez no estés buscando una práctica espiritual. Tal vez no estés buscando aprender una técnica nueva. Tal vez lo único que estás buscando es dejar de sentir que vivís desconectado de vos mismo. Sentir más paz, más claridad, más sentido, más autenticidad. Y si ese es tu caso, entonces creo que este episodio puede servirte. No porque vaya a convencerte de nada, sino porque quiero compartirte con total honestidad qué fue lo que ocurrió en mi propia vida. Y ahora sí, probablemente estés pensando, bueno, Julia, entonces, ¿qué son los registros akáshicos? Y podría responderte con una definición. Decirte que son un campo de energía e información, una memoria energética, un registro de la evolución del alma, y probablemente esa explicación sea correcta. Pero hay un problema. Esa definición nunca explica por qué tantas personas encuentran en esta práctica un antes y un después en sus vidas. Porque los registros akáshicos no se comprenden solamente desde la teoría. Se comprenden sobre todo desde la experiencia. Y también me gustaría aprovechar para desmitificar algunas ideas que suelen aparecer cuando hablamos de este tema. Muchas personas creen que abrir los registros akáshicos significa tener experiencias extraordinarias. Ver imágenes increíbles, escuchar voces, recibir mensajes espectaculares de nuestros guías y maestros espirituales. Y sí, hay personas que viven experiencias así. Pero quiero decirte algo que para mí es mucho más importante. Eso no define a los registros akáshicos. Eso habla de la forma particular en que cada persona percibe la energía e información proveniente de este canal. Habla de su sensibilidad, de sus dones, de su manera única de conectar con este plano más sutil de la realidad. Porque hay personas muy visuales, hay otras que son muy intuitivas, otras que sienten profundamente en el cuerpo, otras que simplemente salen de una práctica sintiéndose distintas, sin poder explicar exactamente qué ocurrió. Y otras ni siquiera perciben un cambio inmediato. Sin embargo, la vida, con el correr de los días y las prácticas, comienza a vivirse diferente. Y todas esas experiencias son igual de valiosas, porque el verdadero regalo de esta práctica no está en tener una experiencia extraordinaria. Está en permitir que poco a poco empiece a transformarse la persona que sos cuando volvés a la vida cotidiana. Y creo que
Esto es importante decirlo porque vivimos en una época donde muchas veces buscamos experiencias intensas. Queremos sentir algo extraordinario, queremos respuestas inmediatas, queremos que una sola práctica cambie toda nuestra vida. Pero la verdad es que las transformaciones más profundas casi nunca hacen ruido. Se parecen mucho más a una semilla que empieza a crecer bajo tierra. Al principio parece que no está pasando nada. Y sin embargo, es justamente ahí donde empieza a suceder lo más importante. Si tuviera que contarte cuál fue el primer cambio que empecé a notar cuando comencé a practicar registros akáshicos, probablemente te sorprendería. Porque no fue una visión extraordinaria. No escuché voces. No salí sabiendo todas las respuestas de mi vida. Lo primero que cambió fue muchísimo más sencillo. Cambié yo. Después de las prácticas, empezaba a sentirme distinta. Más calmada, más centrada, como si por un rato pudiera volver a encontrar mi eje. Y eso, para una persona como yo, era muchísimo. Porque siempre fui muy racional, muy mental, muy analítica. Y esas características, que también tienen cosas muy valiosas, muchas veces se transformaban en exigencia, en perfeccionismo, en necesidad de controlar todo. Mi cabeza nunca descansaba. Siempre estaba intentando resolver algo, anticiparse, entender, controlar. Y las prácticas empezaron poco a poco a regalarme algo que hacía muchísimo tiempo necesitaba. Silencio. No el silencio de no pensar, sino el silencio interno que aparece cuando dejamos de pelear con todo lo que está pasando. Los problemas seguían existiendo. Mi vida no había cambiado de un día para el otro, pero era como si hubiera subido unos metros de altura. Y desde ahí, el mismo paisaje empezaba a verse diferente. Las situaciones que antes me atrapaban por completo, ahora podía observarlas con un poco más de distancia. No porque me dieran lo mismo, sino porque ya no estaba completamente fusionada con ellas. Y cuando dejamos de estar atrapados dentro del problema, aparece algo maravilloso: la perspectiva. Con el tiempo, empecé a entender que aquello que estaba sintiendo también tenía una explicación desde lo energético. Cada práctica nos invita a detenernos, a respirar, a bajar el ritmo, a volver al presente, a ordenar nuestra energía. Y cuando ese estado empieza a repetirse una y otra vez, algo dentro nuestro también comienza a alinearse. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras palabras, nuestras acciones empiezan a caminar en la misma dirección. Y cuando vivimos con esa coherencia, nuestra manera de crear realidad también cambia. Y fue recién después de un tiempo que empecé a notar algo que me llamaba muchísimo la atención: las sincronicidades. Personas que aparecían en el momento justo, conversaciones inesperadas, oportunidades que parecían llegar casi sin buscarlas, respuestas que aparecían cuando ya había dejado de obsesionarme con encontrarlas. Durante mucho tiempo pensé que eran casualidades. Hoy creo que tenían mucho que ver con otra cosa. Cuando nuestra energía empieza a ordenarse, también empieza a ordenarse la manera en la que nos relacionamos con la vida. No porque el universo decida premiarnos, sino porque dejamos de luchar contra la corriente. Y empezamos a movernos con mucha más coherencia entre lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Y cuando esa coherencia aparece, también cambia aquello que somos capaces de atraer. Entonces empezás a sentirte un poco mejor. Y como te sentís mejor, elegís distinto. Como elegís distinto, aparecen experiencias diferentes. Y esas experiencias fortalecen tu confianza. Y esa confianza hace que vuelvas a elegirte. Y casi sin darte cuenta, empezás a construir un círculo virtuoso.
No porque todo sea perfecto, no porque nunca más tengas dificultades, sino porque cada vez recordás más rápido el camino de regreso a vos. Después de esos primeros cambios, empezó a pasar algo todavía más profundo. No solamente me sentía distinta, empecé a verme distinta. Y esa diferencia es enorme. Porque durante muchos años había creído que me conocía. Pero en realidad conocía la historia que me contaba sobre mí, no necesariamente quién era. Con la práctica empecé a descubrir algo que jamás hubiera podido encontrar únicamente pensando. Porque hay partes nuestras que la mente no puede ver. No porque no quiera, sino porque muchas veces fue ella misma la que las construyó para protegernos. Durante mucho tiempo intenté cambiar simplemente pensando distinto. Creía que si entendía intelectualmente mis problemas, entonces iban a resolverse. Pero la realidad me mostró otra cosa. Muchas de nuestras creencias están tan profundamente arraigadas que dejan de sentirse como creencias. Empiezan a sentirse como verdades. Y cuando creemos que una creencia es la realidad, dejamos de cuestionarla. Simplemente vivimos desde ahí. ¿Y cómo cuestionás algo que ni siquiera sabés que existe? Ahí fue donde los registros empezaron a mostrarme cosas que mi mente sola no podía ver. Empecé a descubrir que había decisiones que yo creía completamente mías y en realidad estaban sostenidas por mandatos familiares, por creencias heredadas, por miedos que ni siquiera habían nacido conmigo. Y eso fue profundamente movilizador, porque entendí que muchas veces no vivimos la vida que realmente queremos. Vivimos la vida que aprendimos que era la correcta. Con el tiempo también entendí que esos patrones no viven solamente en nuestra mente. También se expresan en nuestra energía, en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en la manera en que reaccionamos una y otra vez frente a situaciones parecidas. Por eso, muchas veces no alcanza con repetir una afirmación positiva o intentar pensar diferente. La transformación profunda necesita que todo nuestro sistema empiece a alinearse en una nueva dirección. Que aquello que pensamos, aquello que sentimos, aquello que decimos y aquello que hacemos vuelvan a hablar el mismo idioma. Pero hay otra cosa que aprendí gracias a esta práctica. Y para ser sincera, no siempre fue agradable. Porque solemos pensar que una herramienta espiritual viene a hacernos sentir mejor. Y muchas veces sí, pero también viene a mostrarnos aquello que ya no podemos seguir evitando. Y eso a veces duele. Hay una experiencia que recuerdo con muchísima claridad y que de alguna manera resume todo lo que intento contarte hoy. En ese momento estaba atravesando una relación de pareja de muchos años. Una relación que yo quería profundamente. Y como suele pasarnos cuando amamos, hacía todo lo que estaba a mi alcance para que funcionara. Intentaba comprender, intentaba cambiar, intentaba sostener, intentaba encontrar una manera de resolver aquello que sentía que ya no estaba bien. Y un día, durante una práctica de registros akáshicos, hice una pregunta muy simple. ¿Qué necesito comprender de esta relación? No esperaba una respuesta espectacular. De hecho, ni siquiera sabía si iba a recibir alguna. Pero apareció una imagen. Una sola. Y fue suficiente. Me vi caminando, arrastrando una piedra enorme atada a mi cintura. Podía avanzar, sí, pero muy lento y con un esfuerzo inmenso. Y en ese instante no necesité que nadie me explicara nada. Lo entendí. Lo entendí con el cuerpo, con el alma, con cada parte de mí.
esa imagen no vino a decirme qué decisión tenía que tomar. No vino a decirme, deja esta relación. Los registros akáshicos nunca decidieron por mí, nunca deciden por uno. Lo que hicieron fue mostrarme una verdad que una parte de mí ya conocía, pero todavía no se animaba a mirar de frente. Y ahí entendí algo que jamás olvidé. Muchas personas, incluso con muchísimo amor, ya me habían dicho que esa relación no me estaba haciendo bien. Pero ninguna de esas palabras había logrado producir en mí lo que produjo aquella imagen. Porque no se trata simplemente de una imagen, se trata de energía que se siente con todo el ser. Porque una verdad escuchada desde afuera puede hacernos pensar. Pero una verdad descubierta desde adentro tiene el poder de transformarnos. Y esa es una gran diferencia. Con los años también entendí por qué mi mente había tardado tanto en mostrarme aquello. Porque nuestra mente no solamente piensa, también protege. Hace lo posible por mantenernos dentro de aquello que conoce, aunque ya no nos haga bien, porque lo conocido siempre parece más seguro que lo desconocido. Y muchas veces necesitamos un espacio de mucha presencia, de mucho silencio y de mucha honestidad para poder mirar aquello que hasta ese momento no habíamos podido sostener. Y esa experiencia también me dejó otra enseñanza que hasta el día de hoy sigo llevando conmigo. Muchas personas creen que abrir los registros akáshicos significa exponerse a recibir cualquier tipo de información. Pero mi experiencia fue completamente distinta. En primer lugar, no se trata de información, se trata de energía. Y esta puede materializarse de muchas maneras. La información racional es tan solo una de ellas. Con los años entendí que siempre llega aquello que estamos preparados para recibir. Ni más, ni menos. Porque este camino no busca abrumarnos, busca acompañarnos. Y muchas veces una sola imagen, una sola frase o una sola comprensión alcanzan para empezar a transformar una parte muy importante de nuestra vida. No porque nos obliguen a hacer algo, sino porque nos permiten ver con claridad aquello que en el fondo nuestro corazón ya sabía. Y cuando una verdad nace desde adentro, ya no necesita que nadie venga a convencerte. Y quizás, después de escuchar todo esto, alguien podría pensar que hoy abro mis registros akáshicos todos los días con una disciplina impecable. Que nunca tengo resistencias, que siempre encuentro el momento. Y la verdad es que no. Todavía hay días en los que me cuesta. Días en los que me digo que mañana voy a tener más tiempo, que hoy estoy cansada, que tengo muchas cosas para hacer. Días en los que, como nos pasa a todos, la vida empieza a correr más rápido que nosotros mismos. Pero hay algo que aprendí con los años. Y es que justamente esos suelen ser los momentos en los que más necesito volver a ese espacio. Porque los registros akáshicos dejaron hace mucho tiempo de ser para mí un lugar donde voy únicamente a buscar respuestas. Hoy son otra cosa. Son mi espacio, mi pausa, mi manera de recordarme que antes de todos los roles que habito, antes del trabajo, antes de las responsabilidades, antes de todo lo que hago por los demás, también estoy yo. Y esa Julia también necesita ser escuchada. Y muchas veces me descubro postergándome, como seguramente también te pasa a vos. Pensando que primero tengo que terminar todo lo demás, que después voy a tener tiempo para mí. Y entonces aparece una voz muy tranquila, muy amorosa, que me recuerda algo muy simple. Este también es tu momento. Si no es ahora, ¿cuándo?
Y entonces vuelvo. No porque tenga ganas, no porque sea fácil. Vuelvo porque ya comprobé demasiadas veces el bien que me hace. Y quizás esa sea la verdadera razón por la que hace tantos años decidí empezar a compartir esta práctica. No porque crea que los registros akáshicos sean una solución mágica, ni porque piense que vienen a resolvernos la vida. No. Decidí compartir esta práctica porque descubrí que puede convertirse en un espacio profundamente amoroso y seguro para quienes sienten que llegó el momento de volver a encontrarse consigo mismos. Un espacio para detenerse, para escucharse, para empezar a vivir con un poco más de conciencia, de coherencia y de libertad. Ese fue mi camino de regreso a mí. Y hoy quiero invitarte a descubrir cuál puede ser el tuyo. Si mientras escuchas este episodio sentiste que algo dentro tuyo se movió, si hace tiempo venís sintiendo que necesitas un espacio para vos, si intuís que hay una versión tuya esperando ser descubierta debajo del ruido, de las exigencias, de los miedos o de los mandatos, entonces quizás este también sea tu momento de empezar a volver. Hoy abro nuevos espacios para acompañarte en un proceso individual de autoconocimiento y conexión a través de sesiones mensuales y online de registros akáshicos. Un espacio íntimo y profundo para escucharte, comprenderte y comenzar a habitarte con más amor y honestidad. Para mirar lo que estás viviendo desde una perspectiva más amplia y desde ahí crear tu día a día de una manera más consciente y alineada con vos. No para que seas como yo, ni para que vivas mis mismas experiencias, sino para que encuentres tu propia manera de volver a vos. Porque ese, al final de cuentas, siempre fue el verdadero propósito de este camino. No te olvides que si ya te registraste, nos vemos hoy en vivo a las 19 horas en la charla gratuita donde hablaremos de todo esto y mucho más. Llegamos al final de este episodio. Gracias por acompañarme y también por darte estos minutos para vos y permitirte reflexionar sobre estos temas. No pretendo que me des la razón, que pienses o sientas como yo. Simplemente mi intención es que pongas tu mirada en vos, que te observes, que te reconectes con tu propia esencia y desde allí que vuelvas a creer en lo invisible.